Qué alabanza tan maravillosa, ¿no? Quiero pedir un aplauso para toda la banda, por favor. Y el aplauso va a nuestro Señor, porque la gloria es de Él, por habernos colocado a estas personas que aman al Señor y que están utilizando sus dones para poder alabarlo. Bueno, me encanta estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a continuar con el mensaje que inició la semana pasada. La pastora Ashley Goat estuvo aquí predicando. Ella es la pastora de misiones. Estuvo predicando sobre la importancia de que nosotros vayamos a hacer las manos y pies de nuestro Señor Jesucristo. Y estaba iniciando un mes, el que vamos a estar todo el mes de octubre. Vamos a estar hablando sobre misiones. La pastora Ashley estuvo hablando en su primer mensaje, recuerden, acordándonos que al final de los tiempos, cuando el reino de Dios ya estemos con el Señor, va a haber un gran festín, de acuerdo a la profecía de Isaías, en donde va a haber alimento, va a haber una gran mesa, con personas de diferentes países y diferentes idiomas. Pero también nos recordaba que eso ya empezó en este momento. Cuando tú colocas tu confianza en Jesucristo y el Espíritu Santo llega a ti, te invita y participas de estar en el reino de Dios en este momento. Y hay una gran mesa colocada en donde muchas de las personas que están reconociendo a Jesucristo como el Señor y su Salvador se pueden sentar y pueden participar en un festín. Estamos en un festín y eso tenemos que recordarlo siempre. Y también nos recordaba y nos decía que imagináramos en esa mesa una silla. ¿Recuerdan? Una silla desocupada en esa mesa, que representa a aquella persona que no conoce al Dios, al verdadero Dios, que está buscando respuestas y no las ha encontrado, que quizás cree que es su propio Dios y que tiene su propio Dios para manejar su propia vida y que nadie le ha abierto los ojos y el espíritu y le ha demostrado el evangelio. Y nos cuestionaba ella y nos decía: ¿quién es ese que falta en tu mesa? Y esa mesa puede ser en tu hogar, puede ser en tu familia, pueden ser tus amigos, tus compañeros de trabajo, que probablemente están caminando en oscuridad, que están golpeados, que no tienen esperanza. ¿Quién es el cual que tú vas a llamar a sentarlo a la mesa del Señor? Entonces, para continuar con las series, hoy voy a hablarles que la misión comienza contigo. Ese es el nombre del mensaje, el título que le he colocado al mensaje: la misión comienza contigo. Y lo primero que quiero decir es que Dios siempre ha estado enviando. Dios es un Dios misionero. Dios es un Dios que desde el principio, después de la caída de Adán y Eva, la manera como Él empezó a trabajar por poder reconstruir nuestra comunicación con el Señor, fue llamando a Abraham. Fue llamando a una persona que fue Abraham, se llamaba así, después le cambió el nombre a Abraham. Y le dijo lo siguiente, y vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1-3, y vamos a recordar que desde Génesis Dios siempre ha estado enviando. ¿Por qué? Porque Él envió primero a Abraham. Vamos a leer Génesis, tomen sus Biblias, capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Yo los invito a que oremos para continuar con el mensaje y recordar esta promesa que Dios hizo a Abraham, para que todos nosotros seamos bendecidos, toda su creación sea bendecida a través de su descendencia. Señor, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar todos reunidos, Señor, en tu nombre. Sabemos que desde el principio, Señor, tú has colocado y has invitado a cada una de las personas que han venido a este santuario, tu santuario, Señor, a escuchar este mensaje.
Yo te imploro, Señor, que este mensaje les llegue a los corazones de cada uno de ellos, que abra sus mentes, que la oscuridad se vaya, Señor, que pueda llegar de la mente al corazón lo que tú quieres decirles. Úsame, Señor, y si hay algo que tú no quieres que yo diga, Señor, párame de tal manera que solo tu mensaje llegue a cada uno de ellos. Te queremos glorificar con este mensaje, Señor. Háblanos, que tus siervos están escuchando. Amén. Amén. Como vemos en Génesis, encontramos el principio y la respuesta que Dios va a dar al contexto del pecado, el pecado original. Llamó a Abraham y le dijo: vete, y fíjense que no le muestra a dónde ir. Le dice: vete, que yo te indicaré. Dios, Jehová, le entregó realmente, no le entregó un mapa, le entregó una promesa. A través tuyo yo voy a bendecirte, a ti, a tu familia, y a través de toda la familia y de descendientes tuyos vas a bendecir a todo el mundo. Y vamos a reconciliarnos con el Señor a través de Abraham, de esta familia. Así nace el pueblo de Israel. Así nace el proyecto de reconstrucción de la relación que tiene el ser humano con Dios. Y lo más precioso es que cuando estaba meditando en esto, de cierta manera, lo que estaba haciendo Dios es volviendo a colocar esa bendición que le había dado a Adán y Eva, que la perdieron porque fueron expulsados de Edén. Se la volvió a entregar a Abraham para que tuviera fe y caminara constantemente y le mostrara de esa manera a dónde ir y a dónde debería de él estar en la tierra prometida, para arrancar todo el pueblo de Israel, y de ahí que nosotros pudiéramos ser bendecidos también. Restauró esa bendición que había perdido Adán y Eva. Dios es un Dios misionero, siempre envía para reconciliar el mundo con Él. Siempre nos está enviando. Envió a Moisés, recuerden, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo por casi 450 años. Envió a Moisés y le dijo: así que disponte a partir, dice en el Éxodo. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Envió los profetas también a anunciar su palabra y llamar a Israel al arrepentimiento. Dios es un Dios misionero. ¿Y saben qué ocurrió con el pueblo de Israel, que lo vemos? El pueblo de Israel creyó tres cosas. Al resumir, quiero decírselas cuando preparaba el mensaje. Yo creo que tres cosas pasaron con el pueblo de Israel. La primera, que pensaban que su elección como pueblo de Israel era un privilegio, y por lo tanto Dios es mi Dios y Él me va a perdonar por todo lo que esté haciendo. Y el pueblo de Israel constante iba y tenían otros dioses y era infiel al Señor. También yo creo que otro de los problemas que tuvo es que pensaban que podían vivir de cualquier manera, y dado que y todavía podían ganar la aprobación de Dios de cierta manera porque era el pueblo escogido. Y lo tercero es que la religión que ellos mantenían, los fariseos, los diferentes judíos, tenían una religión demasiado, o sea, hacían rituales externos y creían que con mantener esa disciplina, ser fervores a la ley del Torah, iban a ganarse al Señor. Iba a estar con él, el Señor iba a estar con ellos, y eso no ocurrió. Por supuesto, Dios es un Dios santo. Si nosotros nos alejamos de Él y vivimos en pecado, no vamos a poder tener comunión con Él. Va a ser muy difícil escucharlo. Va a ser muy difícil que te guíe. Va a ser muy difícil que responda a tus oraciones. Dios es un Dios santo que te invita a que estés permanentemente experimentando su amor, de tal manera que tú sientas que tú eres amado. De tal manera que tú sientas y puedas dejar todas las cosas que tú le colocas la confianza, que tú colocas una confianza hacia Él, realmente se desmoronen y se den cuenta que son dioses hechos de mano, hechos por el hombre, y que solamente a Él tenemos que ir y colocar su mirada a Él. Nuestro Dios es un Dios misionero y nosotros somos su pueblo enviado.
Dado que no funcionó, el pueblo de Israel no estaba funcionando a pesar de todas las promesas, a pesar de todos los profetas, a pesar de todo lo que vemos en la historia del Antiguo Testamento, es cuando Dios decide actuar. ¿Y qué hace? Envía a su Hijo. En el primer capítulo de Juan, capítulo 4, la primera carta de Juan, perdón, capítulo 4, versículo 9 al 10, leemos lo siguiente, leamos la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9 a 10. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esto lo has oído múltiples veces, pero quiero darte a entender que no es solamente, quiero darte a entender la historia de cómo el Señor ha venido constantemente buscando, que no funcionó a través de los profetas, que no pudo el pueblo de Israel escucharlo y ser fiel, y lo único que le quedaba como recurso, enviar a su propio Hijo para que muriera como el Cordero perfecto y nosotros pudiéramos tener una relación con Él, una salvación, una vida eterna, una reconciliación con Él. Subraya la palabra mundo cuando dice Dios envió en que envió a su Hijo unigénito al mundo. O sea, lo envió al mundo, no lo envió solo a los judíos. Nuevamente, la misma promesa que le había dado a Abraham, la misma promesa, Dios lo está haciendo y le dijo al Hijo, ve, envió al Hijo para todo el mundo, a toda la región, a todas las razas, a todos los lenguajes, a toda la humanidad. El mismo pacto que había hecho con Abraham. Y subrayen, para que vivamos por medio de Él. No sé qué versión tienes tú, pero en la Nueva Versión Internacional dice, para que vivamos por medio de Él. Significa que vivamos en comunión con Él. Significa que siempre estemos en amor con Él, teniendo una vida plena, abundante y eterna. Es posible, es una verdad. Es la invitación de que aceptemos a Jesús y podamos tener una vida plena con Él. Y ese mismo amor que envió a Jesús ahora te envía a ti. Ahora te envía a ti. Ahora te pasa a ti la bandera. Te está enviando a ti. Él no para únicamente con Jesús. Dejó el Espíritu Santo para que tú ahora tomes la misión de seguir mostrando ese proceso de reconciliación que tenemos todos disponibles a través de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo. Luego el segundo punto es Dios te envía, pero no te envía como estás hoy. Dios no te envía tal como hoy te encuentras. No te envía como el Carlos, no te envía como el Juan, no te envía como el Bernardo en este momento. No, Él te envía transformado. Él te envía con el Espíritu Santo. Él te envía con el Espíritu de Dios. Él te envía transformado para que tú seas misionero. No te envía tal cual. Te envía es con el Espíritu Santo en ti, que cambia ese corazón y que realmente te permite enviarte con un corazón que respira el aroma de Dios, que respira, como dicen las Escrituras, Jesucristo en todo lo que hace, con un estilo de vida diferente, que todo el mundo se da cuenta. Hay algo en esta persona, no sé qué tiene esa persona, esa paz que Él representa, esa paz que Él expresa en todo lo que hace, esa confianza en el Señor, esa persona que realmente me escucha, que esa persona que sabe escucharme, esa persona que tiene empatía por lo que yo estoy sintiendo, esa persona que sabe darme una palabra de aliento sin juzgarme, esa persona que me entiende mis problemas. Yo quiero ser como esa persona. Dios nos envía con un corazón transformado. Dios nos envía con un corazón nuevo. Es exactamente lo que Jesucristo hizo después de su muerte y resurrección. Los discípulos estaban completamente asustados, encerrados. Estaban completamente asustados. En el cuarto estaban encerrados todos los 12 discípulos. Y Jesucristo atraviesa las paredes, se les aparece, les muestra las heridas en sus manos y en el costado.
Algún día vamos a ver a Jesucristo y vamos a ver esas manos y ese costado todavía con esas señales por lo que hizo por ti. Él todavía mantiene, y las escrituras nos dicen, eso sacrificio que hizo por ti. Les mostró las heridas y les dice en el Evangelio de Juan capítulo 20, 21 y 22, les dice: la paz sea con ustedes. Unos versos anteriores le vuelve a decir: la paz sea con ustedes. Lo dijo 2 veces. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Y quiero que entiendas que cuando tú colocas la confianza en Jesucristo, la confianza en decir: este es el Dios verdadero, no tengo todas las respuestas, no tengo, a veces yo escucho personas que me dicen: todavía no lo entiendo completamente el Evangelio, no lo entiendo, pero el Señor es tan misericordioso que solo te pide a ti que sinceramente lo llames a que venga a tu corazón, sin que tú tengas todas las respuestas, ni todos los cursos bíblicos, ni que haya sido líder en la iglesia y esté liderando los cursos, ni que esté yendo al seminario. No. Él solo pide que tú coloques tu confianza con el corazón y le digas: Señor, no tengo las respuestas, no sé cómo funciona, esto es un misterio, pero yo te entrego mi vida a ti, yo te entrego completamente, ya no tengo ningún otro lado donde ir, no tengo otra respuesta, estoy desesperado porque quiero encontrar la verdad y solo confío en ti, solo entrego mi vida a ti. Ven a mi alma, transforma mi corazón, transfórmalo. Pero ¿qué es importante? Lo importante es que te quedó una tarea. Porque si tú lo haces y tienes esa confianza, y tú tienes la confianza y le pides al Señor, pero no haces nada por mantenerte, como se dice en inglés, dwelling, para mantener la presencia del Señor en ti, vas a perder la posibilidad de disfrutar el Espíritu Santo y terminar con el aroma de Cristo cuando tú actúes. Porque eso es importante que practiques hábitos santos, holy habits. Si tú dices: sí, acepto al Señor, teóricamente ya soy cristiano. Eso no es realmente el camino, el único, digamos, el objetivo es que me llamen cristiano, no. De hecho, les confieso que estuve en un retiro de silencio que algunos supieron. Estuve 4 días en un retiro de silencio y con un director espiritual. Y algo que me llegó, me impactó, que me dijo el Señor. Me dijo: la palabra cristiano me la han prostituido. La palabra cristiano la están usando de una manera tan fácil que yo quiero que le digas a los que tú puedas, que cambies el nombre y les digas que sea una persona que me sigue, que aquel que me sigue el camino. Si quieres decir un seguidor de Jesucristo, no me dio la respuesta, pero lo único que escuchaba yo: esa palabra está trillada, así no lo van a entender ellos. Yo quiero que entiendan que me siguen porque siguen las Escrituras y siguen como yo viví. Me siguen porque dejan el Espíritu Santo que actúe sobre ellos y los transforme de adentro hacia afuera, de tal manera que lo que hagan diariamente reflejen quién soy yo, y lo más importante, reflejen la versión tuya en Cristo, la versión de ellos en Cristo que yo quiero que tengan. Luego voy a empezar a utilizar la palabra seguidores de Cristo. Voy a empezar a usar la palabra seguidores del camino realmente. Porque si tú quieres una transformación, tú necesitas también tener esas disciplinas espirituales para estar con el Señor. Quizá la más importante, la oración, el silencio y la solitud. Son supremamente importantes esas. Que cojas el hábito, así como tienes hábitos de no sé, lavarte los dientes, porque lo hacemos ya de una manera inconsciente que nos lavamos los dientes. Bueno, tenemos que trabajar en nuestros hijos para que lo tengan. Pero
Hábitos como esos que nosotros empezamos a implementar y que realmente poco a poco van viendo transformación en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos, estar con Él la mayor parte del tiempo en oración, en silencio, escuchando su voz, porque como hemos aprendido en las series pasadas, Él tiene una voz y un tono especial. Pero si permanecemos en Él, esa es la palabra. Léanse el capítulo 15 del Evangelio de Juan en su casa. Léanse el capítulo 15 del Evangelio de Juan en su casa y miren las promesas del evangelista Juan de lo que tú puedes llegar a encontrar cuando tú permaneces en Él. Él nos dice que vas a encontrar paz, que vas a encontrar gozo, alegría completa. Que dice, pidan lo que sean y se les va a dar. Dice, si ustedes también están conmigo, serán mis amigos. Yo permaneceré en ustedes. Habrá vida abundante y con un propósito. Todo lo que estamos buscando, nos lo entrega el Señor. Luego, Él sopla en ti, sobre ti, sobre ti, el Espíritu Santo. Es un misterio, pero tú naces de nuevo. Tu corazón cambia y empiezas a ser transformado poco a poco. Te envía con ese corazón transformado. Es bien importante que lo entiendas. Él te envía con un corazón transformado. Tiene que haber habido un convencimiento en tu corazón verdadero para que pueda tener efecto a donde tú vas a hablar de Jesucristo. Y no solamente Juan que dice, ese es el llamado de Juan para que vayamos a ser discípulos y vayamos a hablar de las buenas nuevas de Jesucristo. Mateo también, en su llamada de la Gran Comisión, en el capítulo 28, él dice con autoridad. Me encanta que los 4 evangelistas tienen un sabor especial de ese ser enviado. Juan dice, tienes el Espíritu Santo, has vuelto a nacer. ¿Sabes qué dice lo importante de Mateo? El evangelista Mateo, tienes autoridad. Te he dado la autoridad aquí en el cielo y en la tierra. Tienes autoridad para ir a hablar de Jesucristo y hacer discípulos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo más importante es, hagan discípulos, dice Mateo. El evangelista Marcos dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. Vayan por todo el mundo, quizás empezando en tu casa, quizás empezando de nuevo en tu familia, en el trabajo. Él nos dice, y el foco que él da es por todo el mundo anunciando las buenas nuevas. Y Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, serán mis testigos. ¿Cuándo soy testigo? Cuando yo actúo de cierta manera que estoy realmente mostrándole a Jesucristo a otros. Yo sé que ustedes dirán en este momento, ¿cómo es posible que yo vaya a poder predicar o por lo menos compartir? Yo sé que ustedes van a decir, no soy en capacidad. Yo sé que van a decir, no estoy listo. Pero yo les digo lo siguiente, yo les digo, el Espíritu Santo va a ayudarte para que tú puedas entregar el mensaje de Cristo de la manera más amorosa posible, sin criticar, sin juzgar, sin decir tú estás en una religión que es la equivocada, sin decir tú estás caminando por el camino equivocado. No, de la manera más amorosa posible. Te va a dar esas palabras para que te las des a esa persona que lo necesita. Dios quiere que todos seamos salvos, que demos fruto eterno. Fui al servicio precisamente. ¿Saben cuántas personas no conocen a Cristo en esta área? Fui a un software que tiene la iglesia metodista que se llama Mission Insight. La utilizan los pastores, la utilizamos las diferentes iglesias para mirar, cuáles las estadísticas, cuál es la demográfica que hay en mi área. Y dije, le corrí, esta es la dirección Creekside. Y me fui con un diámetro de 10 millas alrededor. Está en Montgomery, está en Spring, está en Tomball, Conroe, los de Woodlands también. No les coloqué la gráfica, pero son 10, imagínense 10 millas y les dije, córrame el reporte. Obviamente, uno de los reportes que tiene es cuántos hispanos hay, cuántas personas de diferentes nacionalidades hay. Y uno de los gráficos que tiene, este ya está colgado, pero el número de hispanos que hay en 10 millas de la redonda es de 170,000 hispanos. Hablan español en su casa. 170,000. Eso es del 25% de la población.
25% de la población. Y va a crecer durante los próximos años casi a un 5%. Y los anglos van a reducir alrededor de un 3% en los próximos 5 años. Más hispanos están llegando a esta área, menos americanos, anglos probablemente están viniendo. Eso significa que va a crecer ese porcentaje del 25%. Y esta gráfica muestra también quiénes tienen una comunidad religiosa cristiana. Cuando veo esto es cristiana, de cualquier denominación, llámese metodista, llámese católica, pentecostal, bautista, la que ustedes quieran. El 41% de esos 170,000 hispanos están involucrados. No involucrados el 58%. 58%, estamos hablando de casi más o menos 100,000 personas. En 10 millas a la redonda, y quizás de tu familia, muchos de ellos no conocen las escrituras, no conocen quién Dios, están buscando un Dios, creen que tienen el Dios y son el Dios de cada uno de ellos. Y lo que más lo puse a la derecha, la tendencia, ¿cuál es? La tendencia es que llegan a ser activos porque por primera vez llegan a una iglesia el 7.79%. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si llega a una iglesia y nos conocen y después van a HIV y sencillamente lo tratan o lo ignoran o no dicen nada, o sencillamente tienen un encuentro malo con esa persona, o de pronto conocen su familia y es uno en la iglesia, el padre en la iglesia, y después lo ven en la calle y es otra persona completamente diferente? Y adicionalmente impacta que el 17% dejan de estar activos, pierden, se van de la iglesia. Porque parte de lo que yo veo es que si nosotros no somos seguidores de Jesucristo, no seguimos el camino y no implementamos, sino no estamos con ese nuevo corazón, ¿qué sucede? Que la gente va a decir, son hipócritas, son personas que van a la iglesia pero al final no están reflejando a un Cristo que es el verdadero Cristo. Luego el llamado es a ese gran número de personas, 100,000 que no están, y todo requiere que tú de nuevo te alimentes con el Espíritu Santo para poder dar verdadero fruto. Si no, vas a tener un impacto, vas a dar un impacto negativo a la misión de Cristo, a la misión de la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Tú haces la conexión y Dios hace la perfección. Tú haces la conexión, tú haces el primer punto y es Dios el que permite el crecimiento. Lo tercero, no es vano, no es en vano lo que estamos haciendo al traer a la persona que no conoce a Cristo. En la 1 Corintios, Pablo habla lo siguiente, capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es vano. Cuando tú colocas la semilla en una persona que no conoce, no es en vano. Quizás no vas a ver los resultados completos. Quizás no vas a ver cómo va esa persona después, años después, va a convertir o va a entregar su vida a Jesucristo. Les traigo un video que le pedí el favor a Richard Houston, que hace parte del Ministerio Sentido a tu Vida, que muchos de ustedes están tomando las clases. Si podía presentar este video, quiero que le coloquen atención de que no es en vano cuando nosotros colocamos la semilla en alguien. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge.
Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Lo van a conocer. Lindo video, ¿se dan cuenta? Carla empezó, no fue al seminario, no fue tampoco alguien que llegó a conocer, a conocer demasiado fuerte las escrituras, pero sí dejó la semilla para que de ahí en adelante llegaran hasta que Andrés conoció a Cristo. Pablo también en Corintios, en la iglesia de Corintios, a Pablo lo criticaban porque Pablo le decían los de la iglesia de Corintios que él no hablaba bien, que no era un buen orador. A pesar de lo inteligente que era y cómo conocía, lo criticaban bastante. Entonces, él dice en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, él dice: yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace el crecer. Al final es el que hace el crecer. Tú haces la conexión y Dios hace la perfección. Él es el que permite que crezcan. Nadie hace todo. Pablo fue quien sembró, y con críticas que él tenía en esa iglesia, pero él introdujo el mensaje de Cristo en esa iglesia. Apolos, que teóricamente pudiera hablar mejor, pareciera, no sabemos muy bien, fue que regó, ayudó a madurar la fe de toda esa iglesia, de la iglesia. Pero otros cosecharon. Al final fue Dios el que dio el crecimiento. Luego, no dudes en plantar esa semilla a la persona que no conoce a Cristo. El poder viene de Dios y no de nosotros. Pablo también en la segunda carta a los Corintios dice lo siguiente, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 4 al 7, él dice, no lo encontré aquí, perdón un momentico, bueno, aquí la tengo. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Yo quiero decirles que sepan esto: Dios utiliza vasijas de barro.
a Pablo de nuevo, lo criticaban y él dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Las Escrituras en vasijas de barro, para que se vea tan sublime, qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Las vasijas de barro eran lo más descartable que ustedes puedan pensar en esa época. No tenía valor. Las vasijas de barro pues se rompen. Se colocaba el agua, se colocaba ciertas lo más básico. Y de cierta manera nos muestra a nosotros como nosotros, los débiles que somos. Quizás no somos los perfectos para dar un mensaje y no podemos hablar tan preciosamente como algunos de los pastores, qué sé yo. Incluso yo he sentido también, yo he tenido también esa al principio del ministerio, yo sentía ese dolor, esa duda exactamente, que tenía las habilidades para poder predicar la palabra. Yo luché durante un tiempo. Y fue solo cuando entregué completamente y tuve más tiempo con el Señor que empezó a ver fruto. Poco a poco empezó a ver más fruto. Igual puede pasar con ustedes. Estoy seguro. Ustedes no son vasijas de barro muy feas o muy, no quiere decir así, o muy débiles, sino son preciosas, porque tenemos las Escrituras, lo más precioso que podamos encontrar. El mismo Pablo lo dice, en Romanos Pablo lo dice. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Puede que no luzcamos lo más perfectos posibles para compartir el evangelio, pero somos hermosos ante Dios. Somos hermosos ante todo el reino de Dios, ante todas las personas que están en este momento tratando que el mensaje de Cristo se propague. Somos hermosos, no somos vasijas de barro débiles, sino somos hermosos. Entonces, ¿cuál es la acción? Yo los invito a que piensen en sus familias, en sus familiares, en sus compañeros de trabajo. Sacar una lista de 1 o 3 personas que no conocen a Cristo. Identificarlas, estoy seguro que ustedes las conocen. Empiecen a orar por ellas. No se lancen todavía sin orar. Empiecen a orar por esas personas. Pedro, María, Juan, no sé cuáles son. 3. Es el llamado. Empiecen a orar por ellas. Empiecen a crear relaciones con ellas. Si son personas del trabajo, probablemente. Te invito a un café, te invito a comer, te invito a desayunar. Vamos a reunirnos. Te invito a mi casa. Abro mi casa y empiezo a crear relaciones antes de entrar a tocar temas espirituales, porque me quiero ganar el derecho de ser escuchado ante esa persona. Porque si voy directo a hablar, oye, ¿en qué crees tú? No. Jesucristo, ¿saben qué? Pasó la mayor parte del tiempo fuera de la sinagoga, no en la sinagoga. Él estaba fuera de las 4 paredes de la sinagoga y le encantaba comer con todos. Todo el tiempo estuvo cenando y comiendo. Y solo cuando ganamos ese derecho de ser escuchados que podemos tocar, guiados por el Espíritu Santo, empezar a decirle: ¿por qué no vienes a la iglesia? Sin preguntarle de qué iglesia va. No, ¿por qué no vienes a la iglesia? Te invito a mi iglesia. Te invito. El Señor va a hacer la conexión. Tú haces la conexión, la perfección, perdón. O quizás un verso. O quizás, ¿sabes qué? Yo estoy transmitiendo, como me comentaba alguien, lo estamos haciendo en el grupo de hombres, que ha sido una cosa preciosa. Decidí hacer un experimento en el grupo de hombres, de decir: yo quiero que cada uno, si lo puede hacer diario, lo hace diario. Escriba un verso de la Biblia que más lo haya impactado y por qué. No tiene que ser un curso bíblico. No quiero un curso bíblico. No quiero que me expliquen ese verso, sino qué te dijo el verso a ti. Le tomes una foto y lo mandes al grupo. Y ha sido algo muy precioso, porque hemos estado haciéndolo durante más de 2 meses.
Y he escuchado de personas que ahora lo están mandando a otros más. Lo están mandando a otros más vía WhatsApp. Y las personas están diciendo gracias por lo que estás haciendo. Y estoy seguro que es un gesto tan sencillo como compartir lo que yo escuché en el día de hoy va a ser un poder transformador para el resto de las personas. Poco a poco empieza a ganarte la confianza para hablar de temas espirituales. Ten empatía. Ten empatía. Todos estamos sentados en una vasija de lágrimas. Todos hemos sufrido. Quiero que puedas la próxima vez que veas a una persona y la veas sentada y está rodeada de agua, de todas las lágrimas que ha tenido que dar, esperando un mensaje que los conforte. Y tú puedes ser esa persona. Todo empieza por ti, pero no termina en ti, porque alguien más va a seguir esto. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, porque tú eres un Dios misionero, Señor. Porque tú nos envías con un corazón nuevo y nos envías con el Espíritu Santo para poder compartir las buenas nuevas. Yo te pido, Señor, que todas las personas que están en este momento en tu santuario, si no han aceptado y puesto la confianza en ti, Señor, que este sea el momento de hacerlo. Que digan, no tengo las respuestas, pero yo, Señor, confío en ti y quiero que vengas a mi vida con tu espíritu y me transformes. Te abro a ti, Señor, y haz la transformación, Padre. Una oración tan sencilla como esa, te lo pido, Señor. Que esas personas que en este momento han hecho quizás esa oración, puedas tú, a través de tu espíritu, transformarlos. Y aquellos que ya han aceptado su vida en Cristo, que puedan tener confianza, Señor, en sí mismos, sabiendo que es el poder tuyo el que permite que tu mensaje pueda ser enviado a más personas que lo necesitan. Que no somos nosotros, Señor, sino el poder tuyo, y que podemos glorificarte cada vez que nosotros compartimos las buenas nuevas. Oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén. El santuario está abierto para que aquellas personas que quieran tener una oración más íntima con el Señor.